Hola, en este video vamos a revisar la programación básica de un PLC. Quisiera iniciar recordando cómo es que funciona en general la ejecución de un programa en un PLC. Cuando ustedes arrancan un PLC, por lo general internamente lo primero que hace el sistema es pasar por un bloque de arranque. Esto solamente se ejecuta una vez y básicamente lo que hace en este bloque de arranque es revisar que todos los sistemas estén funcionando de forma correcta. En caso de haber un error en este arranque, pues nos los hará saber a través de algún indicador, como un LED, por ejemplo. Una vez que arranca el sistema, automáticamente se ejecuta el programa que nosotros tenemos cargado en el PLC. Recordando lo que vimos en la sesión anterior, lo que hace primero es leer el estado que tienen las entradas conectadas al PLC, y una vez que lee esas entradas los almacena en su memoria. Entonces recuerden que cada estado de un sensor, por ejemplo, si tenemos un sensor de presencia y ese sensor de presencia detecta que hay algo enfrente de él, eso llega como un estado alto a nuestro PLC, y en esta sección lo que hace es lee ese estado alto y almacena un 1 en alguna variable. Y eso lo hace para todas las entradas que tengamos conectadas y que hayan sido declaradas a la hora de realizar nuestra programación. Una vez que se hace esta lectura y almacenaje en la memoria, lo siguiente es que se ejecuta uno a uno cada instrucción de nuestro programa que le hayamos cargado. Vamos a ver más adelante que hay diferentes formas de programar al PLC. Vamos a ver las principales de ellas. Se ejecuta cada una de las acciones y al ejecutarse una línea, eso automáticamente cambia el estado de algunas variables dentro de la memoria. Ojo, en este punto les vuelvo a recordar, se cambia el estado de un bit dentro de la memoria y no físicamente. Es decir, si dentro de esta sección o de esta parte del programa yo mando a encender un motor conectado al PLC, en ese punto en particular no lo va a hacer, sino hasta la siguiente sección, que es cuando, una vez que termino de ejecutar todo mi programa, ahora voy a la escritura de la imagen a las salidas. Es decir, refresco el estado que deben de tener las salidas. De nuevo, en la sección verde mandé a encender el motor, pero ahí solamente lo que se hizo fue se cambió un bit en la memoria. Y en el siguiente paso veo cuál era el bit en esa memoria, y si ese bit corresponde a un estado alto, entonces sí, físicamente se enciende. El proceso se vuelve a repetir, es decir, vuelvo a revisar lo que hay en las entradas y las salidas, ejecuto el programa y refresco las salidas y las salidas, y así sucesivamente. Cuando hablamos de programar un PLC, debemos de tomar en cuenta que estos ciclos de programación por lo general los consideramos puramente secuenciales. Es decir, si nos vamos a la figura que se encuentra en la izquierda, lo primero que hago es ejecutar la instrucción 1, luego la 2, luego la 3 y así hasta llegar al final. Una vez que llego al final, refresco las salidas y otra vez leo entradas y la secuencia de cada una de las instrucciones. Así es como funciona. Podemos tener algo un poquito distinto, que es generar saltos condicionales. Es decir, yo puedo estar ejecutando cada una de las instrucciones hasta que llegue un punto donde, si se cumple cierta condición, no ejecuto la siguiente, sino más bien doy un salto hasta un punto determinado de mi programa. Eso se le conoce como salto condicional. Y luego sigo ejecutando las instrucciones que vienen abajo. Dense cuenta que en ese salto condicional, las instrucciones que quedaron entre el punto donde hice el salto y a donde llegué, todas esas instrucciones no las vamos a ejecutar para ese sitio en particular. Después otra vez comienza el escaneo de cada uno de los renglones de programación. Si no se cumple ahora sí la condición de salto, entonces me sigo con las siguientes instrucciones sin saltar. Entonces con esto yo puedo tener una programación todavía mucho más flexible. Es decir, puedo definir
bajo qué circunstancias se ejecutan ciertas líneas del código o no. Y la última forma de ver la programación es a través de saltos a subrutinas. Y aquí depende mucho de cómo lo trabaje cada fabricante. Yo he encontrado diversos comportamientos, no siempre es el mismo, pero aquí les voy a mostrar el más general. Una vez que yo inicio ahí mi programa, voy a encontrar saltos condicionales. Cuando se cumplen las condiciones para dar ese salto condicional, automáticamente ejecuto una subrutina. Pero vean lo que pasa en este caso. Cuando termino la última línea de la subrutina, no continúo con la instrucción que está justamente después del salto, más bien me regresa al inicio de mi programa. Es decir, que si siempre se está ejecutando o cumpliendo la condicional para el primer salto, todo lo que viene después de esto en mi programación nunca se va a ejecutar. Eso hay que tomarlo en cuenta porque puede cambiar o puede afectar seriamente el resultado de nuestra programación. Entonces, recuerden que es posible que cuando mandemos una ejecución de subrutinas, la siguiente instrucción que tengamos que considerar no es la que estaba después del salto condicional, sino más bien considerar que me va a llegar al inicio de mi programación. Ok, esto hay que simplemente tomarlo en cuenta y jugar con ello a la hora de hacer nuestra programación. Vamos a empezar a ver lenguajes de programación muy sencillos y después iremos migrando hacia generación de funciones. Entonces vamos a empezar primero con una ejecución que es totalmente lineal, que es cuando programamos o resolvemos ejemplos de programación para sistemas muy simples, y conforme se van complicando esos sistemas, pues ya vamos migrando hacia ejecución con salto condicional si tengo 2 o 3 condicionales, o si ya tengo un programa muy extenso, entonces por lo general suelo trabajar con subrutinas. En cuanto a los lenguajes de programación, hay diferentes lenguajes que podemos utilizar para programar un PLC. Aquí les muestro los principales, son 5. Uno de ellos es la lista de instrucciones. Entonces vean que la lista de instrucciones que les muestro aquí, en el lado izquierdo tengo la instrucción y en el lado derecho tengo el operando. Entonces básicamente lo que dice esta línea de instrucción es que cargo el valor que hay en la entrada A y a eso le hago una operación AND con la variable B y el resultado lo guardo en la variable C. Es una manera de verlo. Esta misma instrucción lo puedo programar también en lo que conocemos como texto estructurado, que es todavía un poco más fácil de entender. Y vean, aquí lo que me está diciendo es que la variable C va a ser igual a A con una AND negada, con una AND, pero primero B lo tengo que negar. Es algo que no dije aquí. Vean que aquí dice AND N B, quiere decir que primero niego B y después el resultado de esa negación lo hago en AND con la variable A. Es otra forma de programar, se llama texto estructurado. La otra sería bloque de funciones. Aquí cada función se muestra como un bloquecito. Y por ejemplo, esta es una función AND, donde un operando es la variable A, otro operando es la variable B, pero vean que la B entra en un circulito primero, que quiere decir que primero tengo que negar la B, y el resultado lo almaceno en C. El más utilizado es el que les muestro aquí, que sería el diagrama de escalera. En este diagrama de escalera puedo ver que la variable C resulta de la operación AND, por eso es que están en serie los contactos, de la variable A normalmente abierta y la variable B normalmente cerrado, que es correspondiente a la negación. Este lenguaje de escalera es el que vamos a estar utilizando. La razón de ello es que es el lenguaje más simple de entender y es el que más se utiliza hoy en día para la programación, sobre todo de sistemas que son relativamente sencillos, sistemas de automatización sencillos. Si queremos irnos a sistemas más complejos, entonces migramos a otra programación, como por ejemplo el diagrama secuencial de funciones o GraphSet, que en este es un lenguaje mucho más orientado a funciones y a ver las condiciones que hay de transición
de pasar del paso 1 al paso 2 y así sucesivamente. Les vuelvo a recalcar, vamos a iniciar con lenguaje de escalera y dependiendo del tiempo que tengamos en el curso, podríamos revisar los otros lenguajes con mayor detalle. Entonces vamos a empezar a hablar acerca del lenguaje del diagrama de escalera, que es justamente la manera en la cual vamos a programar en esta primera sección del curso. El lenguaje de escalera no es otra cosa que una representación de un circuito eléctrico en el cual está compuesto por switches de entrada y bobinas de salida. En este caso, en la parte A podemos ver el switch eléctrico simple que queremos representar, el cual tiene una fuente de alimentación que se encuentra entre los bornes L1 y L2. Tiene un switch, vean que este switch está normalmente abierto y este switch corresponde a una entrada en el sistema. Y tengo una salida, en este caso es un motor. Es muy claro entender que si ustedes cierran el switch, el motor se enciende. Si el switch está abierto, entonces el motor está apagado. Ese es el diagrama eléctrico y si lo queremos cambiar al lenguaje de escalera, lo representamos como aparece en la figura B. En este caso, el lenguaje de escalera se crea simplemente poniendo en un renglón en lugar de un lazo de corriente. Entonces lo que tenemos que pensar en el lenguaje de escalera es que para que el motor se active debe de haber un camino o una trayectoria que me permita conectar la línea 1 con la línea 2. Entonces se ve claro que si cierro el switch, entonces la corriente puede fluir de la línea 1 a través del switch, pasando por el motor y encendiéndolo y luego llegando a L2. Esto que está aquí, así de simple, ya se le conoce como un lenguaje de escalera y es el que vamos a estar utilizando. Y se le llama lenguaje de escalera porque este es simplemente un escalón de programación y vamos a tener varios escalones. Al final esto nos va a quedar como una escalera. Cada renglón de programación corresponde a un escalón dentro de la escalera. Por lo general vamos a ver este tipo de estructuras. Vean, aquí puedo ver claramente que tengo 3 switches y una variable de salida. Vean que tengo cada switch está asociado a una variable. En este caso las variables son el número 1 y el número 2. El que está aquí abajo está asociado a la variable holding switch y como salida tengo el motor. Esta configuración que está aquí es la que solemos utilizar para el encendido y el apagado de motores, por ejemplo, o de luces. Y vean que tengo contactos que son normalmente abiertos, como es el caso del contacto 1, o normalmente cerrados, como es el caso del contacto 2. Es importante tomar en cuenta que cada contacto tiene que tener siempre asociada una variable. Y nosotros dibujamos el contacto, ya sea abierto o cerrado, considerando que la variable asociada en ese momento es igual a 0. Es decir, cuando la variable 1 es igual a 0, entonces este contacto está abierto. Cuando la variable 2 es igual a 0, entonces este contacto está cerrado. 1 y 2 creo que no fueron buenos nombres para estas variables, pero supongamos que esta es la variable A y esta es la variable B. Si A es igual a 0, está abierto. Si B es igual a 0, entonces está cerrado. Cuando A es igual a 1, entonces esto cambia de estado. Si está abierto, se tiende a cerrar. Y eso me lo tengo que imaginar yo para tratar de entender cómo es que funciona el sistema. De forma general, para este diagrama que le estoy presentando aquí, si yo quiero encender el motor, entonces presiono el botón número 1. Cuando presiono el botón número 1, la corriente puede fluir a través del 2, porque el botón 2 es normalmente cerrado. Si no lo activo, permanece cerrado. Ahora, como apachurro el botón 1, puede fluir a través de este contacto y enciende el motor. Cuando enciende el motor, automáticamente el estado del motor se ve reflejado en el estado del switch que se llama holding switch. Es decir, cuando el motor se enciende, el holding switch se cierra. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando yo quite el dedo del botón 1, es decir, cuando lo deje de activar, el botón 1 regresa a su posición normalmente abierto. La corriente ya no puede pasar por aquí arriba, pero sí puede pasar por abajo. Entonces el sistema queda encendido. Aunque ustedes quiten el dedo del botón arrancar, el sistema queda arrancado.
Cuando lo quiero apagar, vean que presiono el botón 2. Una vez que presiono el botón 2, ya no puede fluir corriente hacia el motor. Por lo tanto, el motor se apaga y este holding switch también se abre. ¿Okay? Entonces, la condición que solemos utilizar para cuando queremos el arranque y el paro de algún motor, por ejemplo. De nuevo, vean que esta configuración la vamos a utilizar mucho y se llama latch. Esta parte que está aquí se llama latch, o sistema de retención, o sistema de memoria. Es como lo podemos encontrar en la literatura. Muy bien, entonces recuerden que nuestro programa va a consistir de varios renglones. En este caso vimos solamente un renglón, pero puedo tener varios renglones. Primero resuelvo el primero, luego el segundo, el tercero y así sucesivamente hasta llegar al final del programa. Cuando llego a la parte final del programa, entonces el estado de la salida se refresca, luego comienzo a leer las entradas y así sucesivamente. Entonces los símbolos que vamos a estar utilizando para generar este tipo de programación son los siguientes. El primero sería el contacto normalmente abierto, que son dos placas paralelas. Lo escribo así, normalmente abierto, y con esto lo que indica este contacto es que cuando la variable asociada, en este caso la variable asociada es x, cuando la variable asociada vale 0, el contacto está abierto. Cuando la variable asociada x vale 1, entonces el contacto se cierra. Yo siempre voy a escribirlo o voy a dibujar el contacto como yo quiero que se comporte cuando la variable asociada valga 0. Entonces este es un contacto normalmente abierto. El de abajo es un contacto normalmente cerrado. Ven que la diferencia es que hay una diagonal. Entonces cuando la variable entrada 1 es igual a 0, este contacto está cerrado y permite el flujo de corriente. Cuando la variable entrada 1 es igual a 1, entonces este cambia de estado y ahora se va a abrir, por lo tanto no va a dejar fluir corriente. Y el último elemento son las salidas. Las salidas tienen esta forma, se le conoce como forma de bobina, y esas salidas pueden estar referenciadas a una variable física, la salida, es decir, pueden prender físicamente una luz o un motor o algún actuador, pero también puedo utilizar salidas que estén referenciadas únicamente a un bit en la memoria, es decir, cuando yo lo enciendo no va a pasar nada excepto que un bit dentro de la memoria del PLC va a cambiar su estado, pero eso me sirve muchas veces para simplificar mi programación. Dependiendo del fabricante, la notación para definir cuáles son las variables de entrada y de salida cambia. Por ejemplo, aquí les presento la notación que utilizan Mitsubishi, Siemens, Allen-Bradley y Telemecánica. Vean que hay algunas similitudes, pero en general todas son distintas. En el primer video, donde vimos la introducción, recordamos que por lo general la nomenclatura suele ser ya transparente para mí, solamente la veo al inicio cuando defino mi tabla de entradas y salidas, porque en lugar de yo estar llamando, por ejemplo, la entrada X411, lo que voy a hacer es llamar a la variable asociada, que en este caso yo le puse input. Y con eso, no importa qué nomenclatura tengo, para mí, desde el punto de vista de programación, simplemente tengo que llamarle al nombre de las variables y no a su posición estándar dentro de las memorias, y eso me hace la vida mucho más sencilla. Vamos a empezar a revisar ejemplos muy básicos de programación. Aquí puedo ver claramente que en este renglón de programación tengo una variable de entrada y una variable de salida. Tengo un contacto normalmente abierto, por lo tanto cuando la variable de entrada vale 0 el contacto está abierto, cuando la variable de entrada vale 1 el contacto se cierra. Cuando se cierra el contacto puede fluir corriente por ella y la salida se enciende. Eso lo puedo ver en el diagrama de tiempos que tengo aquí. Cuando la entrada es 0, la salida es 0. Cuando la entrada es igual a 1, entonces se cierra el contacto y la salida se enciende. En el momento en que la entrada vuelve a ser 0, entonces la salida también vuelve a ser 0. Ahora vean lo que pasa cuando refiero esa misma entrada, pero ahora a un contacto normalmente cerrado. Entonces, cuando la variable de entrada vale 0, como el contacto es normalmente cerrado, no cambia su estado y permite el flujo de corriente y hace que la salida se encienda. Aquí lo vemos, cuando la entrada vale 0, la salida está encendida. Cuando ustedes encienden la entrada,
el contacto cambia de estado, es decir, se abre y por lo tanto la salida se apaga. Al regresar la entrada a 0, entonces la salida se enciende. Puedo tener varias salidas conectadas en paralelo, quiere decir que se van a comportar exactamente igual. Cuando la entrada se enciende, la salida A y B también se encienden. Los puedo tener en cascada. Vean cómo la entrada, cuando yo enciendo la entrada X400, la salida A se enciende. Cuando enciendo la entrada X401, se enciende la salida B. Sí y solo si la X400 está encendida, ¿cierto? La salida B depende tanto de A como de B, y la salida C pues depende de A, B y C. Por lo tanto, para que C esté encendido, debe de estar cerrado o encendido la entrada A, la B y la C. Y eso lo podemos ver en este diagrama de tiempos, donde la salida C se enciende únicamente cuando A, B y C están encendidos. De hecho, si se dan cuenta, aquí hay un error en mi diagrama, porque para que la salida C se encienda necesito que A, B y C estén encendidos, y no es el caso. ¿Okay? Entonces aquí tengo un error en este diagrama, aquí no debería de poder encender. Pues de hecho aquí se lo estoy preguntando. ¿Es correcto el diagrama de tiempos para las salidas? Pues la respuesta es no, porque para que se encienda C debe de estar encendido tanto A, B y C. Y dense cuenta que B está apagado, por lo tanto la salida C debería estar apagado. La salida para B sí es correcta, porque B está encendido siempre y cuando A está encendido y B está encendido. Por eso me da esta sección que está aquí. Y A es una copia directa de lo que pasa con la salida A, es una copia directa de lo que pasa con la entrada. Y así podemos empezar a analizar este tipo de configuraciones. Muy bien, podemos crear funciones lógicas. Por ejemplo, la función AND pues corresponde a contactos en serie, como lo vimos en alguna parte ya de nuestro curso. Y lo puedo poner como está en la figura A, un contacto normalmente abierto. Para que la salida se encienda, tanto A como B deben de estar encendidas, y eso también lo puedo representar en una tabla de verdad, donde tengo las entradas, todas las posibles combinaciones entre ellas y la salida resultante. Puedo también tener funciones. Vean que aquí voy a aprovechar para utilizar también y veamos los otros tipos de programación. Entonces, la primera función AND, aquí vemos el diagrama de contactos. Lo puedo utilizar en forma de textos. También puedo crear la función. Vean que U corresponde a la función AND. Entonces voy a hacer una función AND de la entrada E me dice que es una entrada, la 0.0. Le hago una AND con la entrada 0.1 y el resultado se va a la salida, que se representa por una A, que es la 4.0. Así es como lo puedo hacer en programación, utilizando instrucciones básicas. Y también puedo utilizar el diagrama de bloques de funciones. Vean que aquí es un cuadrito que tiene la forma AND. Como operandos tienen las entradas E0 y E0.1. Y el resultado lo estoy almacenando en la variable A4.0. Entonces estas tres representaciones son exactamente las mismas. Diagrama de contactos, diagrama de bloque de funciones o diagrama de texto, ¿okay? o programación en texto. Esa es la función AND. Ahora tengo la función OR. Ya sabemos que en la función OR, para que encienda la salida, pues puede ser tanto A como B. Si ambas también están encendidas, la salida va a encenderse. Esto ya lo revisamos, es bastante sencillo, pero vean aquí la programación. En diagrama de escalera, entonces los pongo en paralelo los contactos de entrada y me da la salida. Vean que aquí debe ser E0.1. En cuanto al bloque de funciones, vean que la función OR se representa con el mayor igual. Y en cuanto al texto estructurado, entonces la función OR se representa con la letra O. ¿Okay? Y con eso puedo tener la programación en este estilo de programación AWL. En paralelo, vean aquí, para que la salida encienda, ¿qué es lo que va a pasar? Pues
ya sea que encienda la entrada E0 o que encienda al mismo tiempo E0 punto 1 y la punto 2, o que encienda al mismo tiempo la E3 y la E4. Cualquiera de esas tres opciones hace que esto encienda. El diagrama de bloques de funciones pues es directo, es justamente lo que teníamos anteriormente. El diagrama de contactos. Vean que ahora lo voy a hacer utilizando instrucciones lógicas. Primero cargo el valor de la entrada 0.0. A eso le voy a hacer una función O, pero vean que aquí estoy abro paréntesis para decir que dentro de esa línea O tengo dos contactos que están en serie. Y luego hago de nuevo una O con los siguientes dos contactos que están en serie. Y con eso ya puedo tener una representación del diagrama que tengo aquí. Y si lo quiero hacer en bloques de funciones, primero hago la línea AND de la entrada 1 con la 2, la AND de la 3 con la 4, y eso lo meto en una OR de 3 entradas. Y el resultado se almacena en la entrada 4.0. Muy bien, la función NOT ya la habíamos visto anteriormente. Vean que para la negación lleva en el diagrama de programación a través de texto, lleva una N que me indica que el valor va primero negado, y en el diagrama de funciones pues en la entrada se agrega un circulito y con eso me dice que primero tengo que negar el valor de la entrada. Muy bien, ahora tengo la función lógica NAND, ya la conocemos. En la NAND la salida vale 0 únicamente si las dos entradas valen 1, y eso en diagrama de bloques, diagrama de escalera lo puedo representar como aparece en la figura. Y como tarea se les va a quedar obtener la notación AWL y COP que les he presentado anteriormente, es decir, el diagrama de bloque de funciones y utilizando el texto, programación a través del texto. Eso hay que hacerlo para la función AND, para la función NOR y para la función XOR. Aquí les vuelvo a representar otra vez el latch. Entonces, el latch, recuerden que es una función que me permite encender y apagar algo, y por lo general lo utilizo cuando conozco claramente cuál es la condición de arranque y cuál es la condición de paro de un sistema. Y además sé que la condición de arranque va a desaparecer, pero cuando desaparezca yo no quiero que el sistema se apague. Entonces aquí está la configuración del latch. Vean que tengo la entrada de arranque que se llama input A, la entrada de paro que se llama input B, la salida que quiero arrancar, y le hago un latch o una conexión en paralelo a la condición de arranque. Entonces cuando enciendo la variable A, la salida se enciende. Cuando la salida se enciende, este contacto se cierra. Por lo tanto, aunque la entrada A desaparezca o valga 0, entonces el sistema queda encendido, y la manera de apagarlo es a través de la entrada B. Entonces vean que a diferencia de lo que cambió con respecto a la diapositiva anterior donde vimos el latch, es que la condición de paro, en este caso input B, estaba antes de la condición de arranque. Es decir, no importa el orden siempre que el paro me corte el flujo de corriente hacia la salida. Esta condición de arranque y paro, también conocida como latch, o también la podemos conocer como set reset, al principio lo tendríamos que hacer forzosamente así como se los muestro en la imagen. Resulta que conforme la programación se fue haciendo más robusta, entonces las marcas empezaron a introducir las funciones set reset, que es básicamente la función de un latch. Entonces vean que aquí tengo una salida que se llama motor, pero vean que la salida dentro del paréntesis tiene una letra S. Eso quiere decir que cuando yo activo este renglón, se crea la función set para el motor, es decir, prende al motor, y aunque esta se quede, aunque desaparezca la entrada de marcha, como la función set ya fue encendida, el motor se va a quedar encendido. La única forma de apagarlo es que haya otra línea que esté asociada a la función reset, que en este caso es la función que tengo aquí abajo. Entonces, cuando se prenda la entrada E0.1, que es el paro, o el paro se quite, en ese momento se enciende la función reset, y eso hace que el sistema se apague.
Vean que es bien importante tomar en cuenta que en este caso paro para activar la función de paro en el motor o la función reset en el motor está relacionado a un contacto normalmente abierto, para que cuando paro sea igual a 1, es decir, cuando el usuario apachurra el botón, entonces se enciende la función reset, pero esta función reset realmente lo que está haciendo es apagando a la variable motor. Esto mismo lo puedo encontrar, lo puedo escribir en texto AWL. Vean, aquí está la función set como una S y la función reset como una R, y lo tengo para cada una de las lo tengo que asociar a una salida, en este caso a la salida 4.0. En el diagrama de bloques de funciones, pues tengo un bloquecito que tiene una entrada set y una entrada reset y una salida Q. Aquí se ve aquí es todavía mucho más claro entenderlo. Si yo quiero encender la salida, presiono E0 y se enciende la salida. Si lo quiero apagar, entonces debo de encender la entrada E0.1 y con eso se apaga la salida. Listo, así de fácil ya lo tengo. Con esto acabamos de revisar la programación básica, lo más simple en cuanto a programación que nos podemos imaginar de un PLC. En el siguiente video vamos a trabajar justamente con la solución ya de ejercicios prácticos, y con esto espero yo que quede todavía más claro cómo programar un PLC. Al igual como cualquier tema que tenga que ver con programación, la manera en la cual podemos aprender es justamente haciendo programas. Entre más programas hagamos, pues más habilidades vamos a tener y más fácil va a ser para nosotros entender este tema de programación de PLCs. La actividad que queda para esto, chavos, es que para los ejercicios que venían ahí con rojo, como los que están aquí, les pido que obtengan la programación AWL y COP para los diagramas que vienen en las diapositivas 36, 37, 38 y 39. Para cada uno de esos diagramas ponen sus correspondientes las correspondencias entre los diferentes estilos de programación, y eso lo suben en un formato PDF al foro de discusión correspondiente. Solamente es necesario subir un documento por equipo. Muy bien, aquí terminamos este punto. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.